Mi esposo trajo a casa a su sobrina cuando su hermano y esposa fallecieron en un accidente, pero llamé a mi abogado cuando encontré unos papeles entre sus cosas. Para contexto, tengo 30 años y estoy casada con mi esposo, Matthew, de 30 años, desde hace 5 años. Él tenía un hermano mayor, Colin, de 35 años, que también estaba casado. La esposa de Colin, Jackie, tenía 32 años. Colin y Jackie estuvieron casados durante 7 años. Matthew y yo nos conocimos cuando estábamos en la escuela de negocios, y estuvimos juntos durante casi 7 años antes de casarnos, así que llevamos 12 años juntos si lo contamos. Colin y Jackie se conocieron a través de amigos y estuvieron juntos durante 2 años antes de casarse, así que llevaban casi 9 años juntos, lo cual es mucho tiempo también. Siempre nos llevamos muy bien. Tanto Colin como Jackie eran muy buenos amigos míos también. Salíamos juntos en citas dobles y todo eso, y los traté a los dos como a mi propia familia. Así de mucho los quiero. Colin y Jackie también se convirtieron en padres hace un año, e incluso cuidamos de su hija varias veces, sin saber la verdad. Lamentablemente, Colin y Jackie fallecieron en un terrible accidente automovilístico hace aproximadamente un mes. Fue una tragedia que sacudió literalmente a toda nuestra familia, y su funeral fue probablemente el más triste de toda mi vida. Tanto mi esposo como yo estamos inconsolables, y creo que fuimos los que más lloramos ese día. Ha sido muy difícil para nosotros como familia lidiar con este dolor. Lo peor de todo, y tal vez también lo mejor, es que dejaron a su hija de 1 año de edad. Digo que fue lo peor porque ahora tendrá que crecer como huérfana y nunca podrá conocer a sus padres. No importa cuánto amor se le dé, nada lo compensará. Pero estoy feliz de que haya sobrevivido, ya que estaba en casa y no estaba en el auto con ellos. Como no sabíamos qué hacer después de que sus padres fallecieran, mis suegros decidieron que se harían cargo de ella por el momento hasta que supieran exactamente qué hacer. Mis suegros la habrían recibido con gusto, pero desafortunadamente, mi suegro sufre de una enfermedad de las neuronas motoras, y mi suegra pasa la mayor parte de su tiempo tratando de cuidarlo. Así que no es posible para ellos cuidar a su nieta y criarla, ya que sería mucho trabajo, y también está el hecho de que ambos son bastante mayores y no pueden correr detrás de una niña de 1 año. Sin embargo, aún así aceptaron cuidarla hasta que Matthew hubiera encontrado una forma de lidiar con esto. Personalmente, no tenía problemas con cuidar a la niña, pero le dejé muy claro a Matthew que no me veía asumiendo el papel de madre en ningún momento en el futuro. Los dos habíamos discutido esto varias veces y habíamos llegado a la conclusión de que no queríamos tener hijos. Así que, por mucho que quiera a la hija de Jackie, no podía criarla porque eso era simplemente demasiado compromiso, y no estaba interesada en ser madre. Así que era mejor para mí no ser madre que ser una mala madre. Matthew y yo empezamos a buscar personas que estuvieran dispuestas a adoptar. Tuvimos suerte de que su hija aún fuera joven y no hubiera conocido a sus padres el tiempo suficiente, así que el procedimiento de adopción iba a ser más fácil para ella de lo que habría sido si fuera un poco mayor. Había estado viviendo con sus abuelos durante las últimas semanas, pero hace 9 días, Matthew la trajo a casa después del trabajo y me informó que se había hecho cargo de su responsabilidad, y ahora seríamos nosotros dos los que teníamos que cuidarla hasta que encontráramos a las personas adecuadas para adoptarla y hacerla parte de su familia. Ahora, acepté eso porque sabía que iba a ser un arreglo temporal, y eventualmente podríamos encontrar un hogar amoroso para ella. Además, después de lo que le sucedió a Colin y Jackie, no tuve corazón para decir que no, y ambos aún estábamos lamentando su pérdida, así que no me pareció correcto decir que no estaría dispuesta a cuidar de su hija. Fue un poco difícil porque ambos tuvimos que comprometernos con nuestras horas de trabajo y regresar a casa más temprano de lo habitual, ya que la niñera no estaba dispuesta a quedarse tanto tiempo y pedía una cantidad exorbitante de dinero, lo cual no parecía correcto para nuestro presupuesto. Tuvimos que hacer muchos cambios en la casa en pocos días, pero estaba dispuesta a hacerlo todo por el bien de Colin, Jackie y su hija. Fue agradable tenerla cerca, y también nos mantuvo distraídos del dolor de perder a sus padres, ya que eran muy importantes para nosotros. También había empezado a considerar adoptarla y le dije a Matthew que no quería renunciar a ella porque me había encariñado bastante con ella, y mis sentimientos sobre la paternidad y la maternidad habían empezado a cambiar. Pero desafortunadamente, todavía tuve que tomar la difícil decisión de dejarlo todo atrás, por lo que encontré en la bolsa que Matthew había traído con todas sus pertenencias y cosas. Creo que la mayoría de ustedes podrían haber imaginado a dónde iba con esto con todo lo que ha pasado hasta ahora, pero nunca en 1.000.000 de años habría imaginado algo así, y todavía me cuesta creer que sea verdad. Así que sí, Matthew es el verdadero padre de la hija de Jackie. Me enteré cuando encontré su certificado de nacimiento y los resultados de una prueba de paternidad en el fondo de la bolsa que mencioné cuando él la había traído a casa. También había empacado todas sus pertenencias en la bolsa de lona, y hace unos días, estaba buscando allí porque quería verificar si tenía algún par de calcetines allí, ya que el clima estaba empezando a ponerse un poco frío, y no pude encontrarlos en los calcetines que usualmente usaba en casa.
Mientras revisaba eso, encontré un archivo adentro, y cuando lo abrí, eso es lo que me estaba esperando allí. Me había tomado un día libre del trabajo porque tenía un poco de resfriado. Matthew estaba en el trabajo cuando descubrí todo, y me llevó un par de minutos darme cuenta de que los documentos eran auténticos y no falsos. Durante unos minutos después de leer esos papeles, estuve entumecida. Ni siquiera sabía cómo reaccionar porque, como mencioné anteriormente, todos éramos muy cercanos, y habíamos estado juntos durante tanto tiempo que no creo que nadie hubiera imaginado que algo así pudiera suceder. Pero ahí estaba, la prueba estaba frente a mis ojos, y no podía negarlo, incluso si lo quisiera. Literalmente me derrumbé en medio de la habitación y empecé a sollozar. Creo que incluso podría haber asustado a los vecinos con lo fuerte que lloraba. Después de estar juntos durante casi 12 años, nunca esperas algo así de tu pareja, así que fue muy difícil para mí procesarlo. Pero me recompuse en media hora y decidí dejar de llorar y llamar inmediatamente a mi abogado. Le envié fotos de lo que tenía, y como medida de precaución, las llevé conmigo mientras salía de la casa, y aún las tengo conmigo. Después de hablar con mi abogado, la realidad de la situación me golpeó, y aunque estaba realmente triste, también estaba igualmente enojada. Ni siquiera creo que la ira comience a explicar cómo me sentía, estaba furiosa, y él tuvo mucha suerte de no estar en casa ese día porque podría haberle hecho algo que no se pudiera deshacer. Ni siquiera me avergüenzo de admitirlo, pero de todos modos, estaba realmente molesta, así que decidí tomar fotos de los documentos que había encontrado, y en mi rabia, decidí enviarlos a todos en su familia. Y cuando digo a todos, no estoy bromeando, quiero decir literalmente cada persona cuya información de contacto tenía en mi teléfono. Simplemente, recopilé todos los contactos y se los envié con el título que decía que ahora sabía la verdad sobre Matthew y quería saber qué tipo de persona era él también. Después de enviar ese mensaje, empecé a empacar mis cosas lo más rápido que pude para poder salir de la casa antes de que Matthew regresara. También tuve que hacer algo con la hija de Jackie, porque no iba a dejar a una niña de 1 año sola en casa, pase lo que pase. Estaba enojada con Matthew, no con ella, ella era solo un bebé, ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Así que decidí llevarla conmigo y mudarme a la casa de mis padres. Cuando llegué a su casa ese día, ya había estado llorando en el taxi mientras me dirigía hacia allí, así que cuando finalmente llegué, ya había estado llorando durante un rato, y cuando vi a mi madre abrir la puerta, volví a llorar y no dejé de llorar durante aproximadamente la próxima hora. Apagué mi teléfono para que nadie pudiera comunicarse conmigo porque simplemente no quería ser contactada, especialmente por nadie de Matthew o su familia. Estaba en un lugar realmente malo en ese momento, y diría que todavía lo estoy porque no hay una manera fácil de lidiar con esto. De todos modos, después de haberle contado a mis padres sobre lo que había encontrado y les mostré la prueba, me dijeron que había tomado la decisión correcta al optar por divorciarme y hablar con mi abogado de inmediato. No había vuelta atrás en esto. Más tarde esa noche, Matthew apareció en la casa de mis padres, pero era para llevarse a su sobrina de vuelta a casa con él. No es que no intentara hablar conmigo, pero mis padres le dejaron muy claro que no estaba interesada en hablar con él. Creo que estuvo parado en la puerta y se negó a irse durante unos 30 minutos, discutiendo constantemente con mis padres y exigiendo que lo dejaran entrar para hablar conmigo. Insistía en que podía explicarlo todo, pero no soy una idiota, lo que pasó, ninguna explicación suya iba a cambiar la verdad. Estaba realmente decepcionada, y parte de mí realmente quería bajar y hablar con él yo misma para al menos poder obtener algo de claridad o algún cierre, pero decidí no hacerlo porque no confiaba en mí misma o en mis emociones, y no quería actuar precipitadamente. Todo todavía estaba muy fresco ese día, y no podía lidiar con todo este drama en ese momento, así que elegí quedarme en mi habitación en silencio y dejarlo discutir con mis padres y luego irse en lugar de bajar a hablar con él yo misma. Así que se fue con su sobrina, y solo encendí mi teléfono después de eso. Tan pronto como encendí mi teléfono nuevamente, fui bombardeada con mensajes de todos los que habían recibido mi mensaje anterior, donde les envié las fotos de los documentos y hablé sobre cómo finalmente sabía lo que era realmente Matthew y lo que había estado haciendo a mis espaldas. Todos estaban disculpándose, aunque no fuera su culpa, pero podía percibir que aunque se disculpaban, era más como, lo sentimos, pero ahora que está hecho, tienes que aceptarlo de nuevo porque han estado juntos durante tanto tiempo, y no, realmente lamentamos que esto te haya sucedido, y lo que consideres apropiado, deberías hacerlo. La mayoría de los mensajes que recibí tenían esa vibra. La gente decía cosas como, esto es inaceptable, es indignante, y cosas por el estilo, pero el siguiente mensaje era principalmente sobre cómo habíamos estado juntos durante 12 años y cómo no querían decirme qué hacer, pero estaban seguros de que podríamos resolver las cosas y realmente les encantaría que nos quedáramos juntos, al menos por el bien de la bebé. Dijeron que en última instancia era mi decisión, pero sabía que si se enteraban de que ya había hablado con mi abogado y había solicitado el divorcio, no estarían contentos con eso. Todavía no he bloqueado a Matthew en ningún lugar porque todavía estoy muy confundida sobre qué hacer.
Ha estado enviándome mensajes y tratando de llamarme desde que me fui, pero no he estado respondiendo porque simplemente no sé qué hacer ahora. Su madre me envió un mensaje anoche diciendo que hay una explicación para todo esto, pero ella cree que sería mejor que Matthew me lo explicara, y para que eso suceda, tengo que hablar realmente con él. De alguna manera, insinuó que no debería cortarlo de inmediato sin siquiera molestarme en escuchar su versión de la historia, y que al menos necesito hablar con él. Así que finalmente le respondí a ella diciendo que no necesitaba responderle a él porque había visto con mis propios ojos lo que decían los documentos y ahora sabía la verdad. Dudo mucho que él pueda decir algo que cambie el hecho. Y ella me dijo que había visto lo que era verdad, pero aún así necesitaba hablar con él para llegar al fondo de esto. No hacerlo solo empeoraría las cosas porque la familia ya estaba tambaleándose por la pérdida de Colin y Jack, y esto solo destrozaría a Matthew y a su familia. Estoy en una posición muy difícil, y no tengo ni idea de cómo manejar esto. ¿Soy una idiota por no querer hablar con mi esposo después de descubrir que es el padre biológico de su sobrina? Actualización 1. Después de leer los comentarios en la publicación original, decidí hablar con mi esposo después de todo. No había estado respondiendo a ninguna de las llamadas o mensajes de Matthew, pero después de leer los comentarios, abrí su chat y finalmente le respondí que estaba lista para hablar con él. No había dicho mucho en su mensaje, simplemente seguía diciéndome que realmente quería hablar conmigo y explicarlo todo. No es que hubiera mucho que explicar, es más o menos lo que pensaba. Pero lo que dijo me hizo darme cuenta de que tenía razón al solicitar el divorcio de inmediato. Lo vi esta mañana, y él vino a visitarme. Se veía muy angustiado y comenzó disculpándose conmigo por mantener esto en secreto durante tanto tiempo. Luego comenzó a decirme que él y Jackie solo habían estado juntos una vez, y no significaba nada para ninguno de ellos, y ambos lo lamentaban. No creí eso porque parecía improbable que se hubieran juntado solo una vez. Era solo un presentimiento, y Jackie ya no estaba aquí, así que ella tampoco podría decirme la verdad. De todos modos, él me dijo que coincidentemente ambos habíamos estado peleando, y también lo habían hecho ella y Colin. Dice que no recuerda de que estábamos peleando, pero era algo insignificante, y había salido de casa molesto y se dirigió a la casa de Colin para hablar con él. Pero cuando llegó allí, no pudo encontrar a Colin, y Jackie le explicó que él también había salido porque estaban peleando. Ella parecía muy molesta, y cuando Matthew le preguntó de qué habían estado peleando, ella rompió a llorar, y él comenzó a intentar consolarla. Ella lo invitó a entrar y le explicó que habían estado peleando sobre si estaban listos para tener un bebé o no. Colin quería un hijo, y Jackie simplemente no estaba lista, así que eso era por lo que habían estado peleando. Y él se enfadó mucho, así que se fue a calmarse. Matthew comenzó a consolarla, y una cosa llevó a la otra, así que terminaron durmiendo juntos ese día. Él me dijo eso y no volvió a casa hasta muy tarde ese día, y ella quería que alguien estuviera allí para ella porque estaba muy molesta, y por eso se quedó allí en lugar de volver. Y me pidió disculpas por cometer un error tan grande. Me dijo que tanto él como Jackie lo discutieron más tarde y acordaron no volver a sacarlo a colación, porque fue solo un error y literalmente nunca volvería a suceder, ya que sabían que nos amaban y nunca harían nada para lastimarnos, lo cual es irónico dadas las circunstancias. Pero poco después de eso, ella quedó embarazada, y aunque había decidido anteriormente que no quería hijos, ya que no estaba lista, no quería romperle el corazón a Colin, así que decidió seguir adelante con el embarazo. Ambos estaban muy estresados hasta que nació el bebé, y después de eso, cuando descubrieron su verdadera filiación, decidieron mantenerlo en secreto tanto de nosotros como de los demás y acordaron que Jackie y Colin criarían a su hija como propia y nunca volverían a sacar esto a colación. Jackie era abogada y se encargaba de toda la documentación, lo que le permitió evitar que Colin descubriera cualquier detalle en el certificado de nacimiento, y Colin confiaba ciegamente en Jackie, así que nunca se molestó en verificar nada. Lo habían registrado a Matthew como el verdadero padre de su hija, ya que Jackie había pensado con previsión que en caso de que algo le sucediera, querría que el bebé fuera él a continuación. No puedo imaginar cómo Colin nunca pudo descubrir nada de esto durante tanto tiempo, casi un año. Debe haber confiado mucho en Jackie, y supongo que estaba demasiado ocupado adorando a su hija como para preocuparse por la documentación y los trámites. Fue un movimiento inteligente por parte de Jackie y Matthew, no tan inteligente guardar los documentos en la carpeta de la bolsa y no molestarse en ocultármelo adecuadamente a mí. Después de que Matthew terminó de contarme todo, le dije que era demasiado tarde para la verdad, y de todos modos, ya había hablado con mi abogado y había comenzado a prepararme para un divorcio. Esto no cambió mi opinión en lo más mínimo. En general, fue bastante decepcionante, ya que esperaba que realmente tuvieran una explicación que cambiara mi opinión, ya que se habían estado comportando como si hablar con Matthew una vez cambiara todo. Él y su familia literalmente me habían estado suplicando que le diera una oportunidad para explicarse, pero esto no hizo que pensara de manera diferente. Solo me hizo pensar que tenía razón al solicitar el divorcio porque simplemente no puedes recuperarte de algo así, no después de 12 años juntos.
No creo que nadie en mi lugar lo hubiera perdonado o incluso le hubiera dado una oportunidad de hablarme como lo hice hoy. De todos modos, cuando le dije que no iba a cambiar de opinión, comenzó a suplicarme otra oportunidad y me dijo que no podía vivir sin mí. Incluso dijo que ya había perdido a su hermano y a un amigo tan cercano que no podía permitirse perderme también, y que necesitaba que estuviera allí para él porque estaba pasando por mucho. Casi me río en voz alta por las personas que había perdido, también había perdido a esas mismas personas. Había sido igualmente cercano a su hermano y a su cuñada, y los cuatro habíamos sido un grupo, pero él y Jackie fueron quienes nos traicionaron. No albergo ningún rencor hacia Jackie, pero no puedo perdonar a Matthew, y aún en tal situación, estaba pensando en lo que había pasado y no en mí. Él fue quien metió la pata, esto fue culpa suya, y yo fui quien perdió a dos de mis amigos cercanos y luego descubro que mi esposo me había engañado e incluso tenía una hija con otra mujer que resultó ser tan cercana a mí, todo en el lapso de solo un mes. No debe haber sido fácil para mí tampoco, pero aún estaba tratando de lidiar con ello con dignidad. Le expliqué todo esto, pero él simplemente se negaba a entender y seguía rogándome que volviera con él. Después de un punto, comenzó a molestarme, así que simplemente le dije que tenía que irse, y si no lo hacía, me vería obligada a llamar a la policía y hacer que lo sacaran de la propiedad. Así que se fue después de eso, pero me dijo que volvería y que no iba a rendirse hasta que volviera con él. Sonaba bastante decidido, pero honestamente ya no hace ninguna diferencia para mí. Me ha roto de maneras que no pensé que fueran posibles, pero ya está hecho, y me siento como un idiota por siquiera darle una oportunidad de explicarse. No sé en qué estaba pensando, pero al menos ahora sé toda la historia, y sé que no puedo perdonarlo, ni ahora ni nunca. Actualización 2. Acabo de hablar con mi abogado, y ha pasado una semana y media desde que dejé mi casa. Finalmente, me dijo que los papeles se presentarán a mi esposo mañana. Tengo sentimientos encontrados respecto a todo esto. Por un lado, estoy aliviada de que finalmente podamos comenzar los trámites de divorcio. Se ha retrasado un poco, ya que mi abogado tuvo que lidiar con algunos problemas médicos personales la semana pasada, por lo que el trabajo había sido lento. Pero ahora finalmente podemos comenzar los trámites y simplemente puedo seguir adelante y tratar de seguir con mi vida. Por otro lado, me siento destrozada porque este hermoso capítulo de mi vida, que hasta ahora había sido hermoso, está llegando a su fin por una razón tan fea. Ya me resultaba muy difícil lidiar con la pérdida de dos de mis amigos, y ahora también tengo que lidiar con un divorcio. Así que eso es un poco triste, pero estoy tratando de encontrar el lado positivo. Esa es la única forma en que puedo superar todo esto, y espero que el procedimiento de divorcio no sea tan agotador emocionalmente como ha sido recientemente la vida. Actualización 3. Hoy Matthew recibió los papeles de divorcio. Lo primero que decidió hacer fue visitarme de nuevo, probablemente esperando que hablar conmigo en persona me hiciera cambiar de opinión. Ha estado enviándome mensajes de texto e intentando llamarme desde que le dije que se fuera, pero volví a ignorarlo. También bloqueé a todos de su familia porque ya no tenía nada más que decirles a esas personas. Todos han estado tratando de convencerme de volver con Matthew, y eso me dice todo lo que necesito saber. Solo les ha importado Matthew, no a mí. El amor que la familia le mostró fue para la esposa de Matthew, no a mí como persona. Así que bloqueé a todos los que me habían estado diciendo que volviera con él, porque si realmente quisieran lo mejor para mí, entenderían que lo que Matthew hizo estuvo terriblemente mal, y mentirme y guardarlo en secreto fue aún peor. Entonces, entenderían por qué quería irme y por qué ya no me quedaba en ese matrimonio. En cambio, se negaron a entender mi punto de vista y siguieron insistiendo en que los dos éramos geniales juntos y que habíamos estado juntos durante tanto tiempo, que no tenía sentido irme por algo así. Mi suegra incluso dijo que, como Jackie ya no estaba, no tenía de qué preocuparme. No puedo creer que alguien pudiera decir algo tan horrible sobre otra persona, especialmente después de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. No sé si Jackie era buena persona o no, pero lo que dijo mi suegra realmente fue un golpe bajo. De todos modos, eso fue prácticamente la gota que colmó el vaso para mí. Entonces, los bloqueé a todos. Pero volviendo a lo que sucedió hoy, después de que Matthew se enteró de que realmente estaba siguiendo con el divorcio, apareció en casa de mis padres. Mi papá fue quien estaba en la sala de estar cuando él llegó, y tan pronto como Matthew comenzó frenéticamente a tocar el timbre y golpear la puerta, exigiendo que abriéramos, mi papá le dijo que tenía que irse o llamaría a la policía. Pero en lugar de simplemente irse, Matthew decidió que iba a quedarse y crear aún más problemas. Entonces, le dijo a mi padre que adelante y dijo que no se iría hasta que hablara conmigo y me convenciera de cancelar los trámites. Supongo que olvidó que estaba hablando con mi padre y no conmigo. Mi papá no tenía un lado suave para él como yo, y cumplió su amenaza. Le había dicho que llamaría a la policía, y eso fue lo que hizo. Entonces, Matthew fue sacado por la fuerza de nuestra propiedad. Ni siquiera se fue respetuosamente, se fue gritando y pataleando.
Fue realmente embarazoso para él, y yo estaba viéndolo todo desde mi habitación, ni siquiera me molesté en salir porque eso solo llevaría a más problemas. De todos modos, se lo llevaron, o mejor dicho, lo arrastraron, y eso fue todo. De hecho, estoy bastante aliviada de que mi papá se encargara de eso y no me permitiera lidiar con ello porque, no importa qué, todavía siento algo por él, y eso habría hecho que fuera muy difícil para mí reportarlo. Al menos recibió lo que se merecía. Actualización 4. Matthew me ha bloqueado. Sí, eso pasó. Me resulta realmente gracioso porque no fui yo quien lo bloqueó, fue él. No puedo imaginar por qué lo hizo cuando yo ya lo estoy ignorando y no lo molesto en absoluto. Solo hará que sea difícil comunicarnos directamente durante el divorcio. En última instancia, es su decisión. Bueno, su decisión fue influenciada por su familia. Su madre me envió un correo electrónico después de ese día en que llamamos a la policía y fue sacado a la fuerza de nuestra propiedad. Mencionó en el correo electrónico que estaba increíblemente decepcionada de que nuestra familia hiciera algo así y lo tratara como a un criminal cuando solo estaba intentando recuperarme. Actuaba como si fuéramos los villanos por hacer lo que cualquier otra familia en nuestro lugar habría hecho. Ni siquiera parecía importarle el hecho de que Matthew había estado actuando de manera desequilibrada y había hablado en un tono muy duro con mi padre. No es como si no se le hubiera advertido, mi padre le había dicho que si no se iba, llamaría a la policía. Se le había advertido, y sin embargo, eligió quedarse allí. Después de eso, no éramos responsables de lo que le pasara. Estaba tratando de compensar sus errores del pasado, en su opinión, y básicamente estaba jugando el papel de víctima y decía que no podía creer que, a pesar de tener una relación tan cercana durante tantos años, mi familia lo sometiera a algo así y yo permitiera que sucediera. Expresó lo decepcionada que estaba de que ni siquiera me había molestado en salir de la casa para verificar cómo estaba él incluso mientras lo llevaban. Así que me dijo hacia el final del correo electrónico que su hijo no me molestaría más y que iba a asegurarse de que se alejara de mí lo más rápido posible. Bueno, que tenga suerte con eso. Dios sabe que también quiero lo mismo para ambos. Pero de todos modos, ahora estamos en juego. Solo me voy a enfocar en obtener lo que me merezco del divorcio y nada más. Sin simpatía, sin misericordia y definitivamente sin indulgencias. Actualización 5. El divorcio se ha completado y fue favorable para mí, ya que el arresto jugó a mi favor, junto con la infidelidad. Básicamente, vendimos la casa que teníamos y me quedé con el 60% de su valor. El resto lo dividimos al 50%. No es mucho, porque sirvió para saldar la hipoteca, pero lo suficiente para comenzar de nuevo. Todavía no estoy segura de si comenzaré alquilando algo nuevo o compraré y usaré ese dinero como depósito inicial. Eso es algo en lo que he estado pensando y aún lo hago. En cuanto a Matthew, en una de las audiencias me dijo que me había tenido que bloquear porque yo era demasiado mala con él por todo lo que le hice, contar a sus parientes del bebé y hacerlo arrestar, lo cual fue extremadamente gracioso. Así que cuando me lo dijo me di la vuelta, sin decirle nada, y me fui con mi abogado. Ciertamente, ese hombre no está pensando con claridad, y ahora quiere dar vueltas las cosas. Más razones para justificar que tomé la decisión correcta en divorciarme.